versículo 2 y 3. Y voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves de los cielos y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Amado Dios, te damos gracias por haber leído esta porción de las Escrituras. Continuaremos, Señor, como cada domingo, este estudio verso a verso de los 12 profetas menores. Te suplicamos, Señor, que en este estudio de Sofonías nos acompañes, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Necesitamos que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija. Necesitamos que sea tu palabra, bendita y preciosa, la cual nos redarguya, la cual, Señor, nos instruya en la justicia, la cual, Señor, nos reprenda, la cual, Señor, nos exhorte. Necesitamos que tu palabra corra y sea glorificada y sea prosperada para aquello que tú la has enviado. Padre mío, ten misericordia y te suplico que nos hables y nos enseñes por medio de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias le damos a nuestro Dios Todopoderoso, que en su misericordia nos permite estudiar las Escrituras. Como cada día domingo, estamos estudiando los 12 profetas menores, versículo por versículo. Hemos llegado, por la gracia del Señor, al libro de Sofonías. Amén. Y hemos dicho que Sofonías significa Dios oculta, en el sentido de que Dios protege, en el sentido de que Dios guarda a aquellos que son suyos. Amén. Hemos dicho que Sofonías, y vemos como cada uno de los profetas no hablan de sí mismos, hablan de las palabras de Dios. Hemos visto cómo este profeta de linaje real, en el sentido porque su pariente Ezequías fue rey de Judá, él quiere darnos a entender que su profecía fue en los tiempos de Josías, aproximadamente cuando recién había tomado el reino, es decir, en un contexto de total apostasía, en un contexto en el cual colocarse fuera de la palabra era algo que cada israelita, que cada judío estaba practicando. Los lugares altos donde la idolatría era manifiesta, aún dentro de la casa de Dios, aquel templo que fue construido por Salomón estaba lleno de ídolos. Así es. Era tanta la idolatría que había, era tanto el paganismo que había dentro de Judá, que aún sus niños los pasaban por el fuego. Había en su contexto existido 2 reyes anteriores. El primero, cierto de ellos, Amón, el cual fue el padre de este hombre llamado Josías. Y el otro hombre, Manasés. Aquellos 2 reyes que por más de 50 años estuvieron gobernando, hundieron en la idolatría al pueblo de Judá. Entonces vemos que por medio de Sofonías el Señor quiere dar a entender a la tribu de Judá que con él no se juega. Quiere dar a entender que Dios no es solo amor, sino que también es justicia. Y la justicia es algo que a la mayoría de los seres humanos no les gusta. Cuando usted les habla del amor, es algo que a la gente le encanta. Pero cuando hablamos de la ira de Dios, cuando hablamos de su justicia, es algo que la gente no quiere soportar. Y el versículo 2 nos muestra que esta profecía era muy fuerte. Era una profecía que directamente, sin preámbulo, directamente, sin alivianar un poco las cosas, quiere dejarle en claro a los de la tribu de Judá
que el Señor está pronto para castigar toda impiedad e injusticia. Parte diciendo el verso 2, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Entonces cuando el Señor mira todas las cosas, contempla todas las cosas, ¿Él encuentra algo bueno? Nada. Tal así que dice, destruiré por completo, añade, destruiré por completo, y luego ocupa un absoluto, todas las cosas. ¿Y qué cosas? Las cosas que están sobre la faz de la tierra. Esto no lo dijo Sofonías, esto lo dice Jehová. Sofonías, por medio de esta palabra de Dios, quiere dejarle en claro a los de Judá que con el Señor no se juega. El verso 2 y el verso 3, el cual estudiaremos por la gracia de Cristo, nos hablan de una destrucción total. Este vendría a ser como un contraste con la creación, porque la creación es un momento en el cual Dios construye todas las cosas. Es un lugar en el cual Dios, según Génesis 1:31, después de hacer todas las cosas en 6 días, dice que la palabra del Señor, que el séptimo día el Señor se da cuenta que todas las cosas que creó eran buenas. El Señor en su principio, cuando crea todas las cosas, eso es lo que nos quiere dar a entender el libro de Génesis. El Señor no creó las cosas malas. Pero ahora vemos un contraste totalmente diferente, el cual el Señor ahora, al contemplar su creación, no encuentra que las cosas estén buenas. No encuentra de que todas las cosas que Él había creado eran buenas, sino que Él, al contemplar, se da cuenta de que todo está mal y de que todo debe ser destruido. Todo debe ser destruido. Por eso en Génesis capítulo 6, versículo 7, nos muestra la palabra de Dios. Raeré a los hombres de la faz de la tierra. Yo los voy a sacar, los voy a exterminar a todas esas criaturas que están por encima de la tierra. Por eso en Génesis capítulo 1 vemos la creación de Dios. En Génesis capítulo 6 vemos ese contraste. Y en Sofonías capítulo 1, versículo 2 y 3 vemos lo que vendrá en el futuro. Por boca de Sofonías, Dios no solo quería mostrar a Judá lo que iba a acontecer por su impiedad, sino que estos primeros 2 versículos nos vienen a mostrar la ira de Jehová. Estos 2 primeros versículos nos vienen a mostrar el contraste que existe entre la creación perfecta de Dios y entre lo que el pecado provocó en la creación de Dios. Por eso podemos encontrar en Génesis capítulo 3 el intermedio de estas cosas. ¿Qué provocó que algo que fuera tan perfecto, qué provocó que algo que fuera tan bueno terminara siendo algo aborrecible delante de los ojos de Dios? Eso se llama pecado. Amén. Pecado se llama lo que ha hecho aborrecible las cosas delante de los ojos de Dios. Porque aún el libro de Génesis capítulo 3 nos muestra que no solo el hombre fue afectado por el pecado, sino que aún la tierra fue maldecida por causa del hombre. Amén. Por eso usted dirá, ¿por qué el Señor está diciendo voy a destruir por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra? Dice Jehová. Usted dirá, ¿pero qué culpa tienen los animales? ¿Qué culpa tiene la vegetación? ¿Qué culpa tienen las hermosas flores de lo que el hombre haya hecho? Y si bien no tienen culpa, sí por causa del hombre fueron maldecidas. Porque todas estas cosas el Señor las confió en el hombre. Amén. Todas estas cosas Dios se las confió al hombre. Pero el hombre, por medio de su pecado, provocó que todas las cosas fueran maldecidas. Echemos una mirada a lo que dice Génesis 3:17. Génesis capítulo 3, verso 17, para que entendamos por qué Sofonías está siendo tan drástico por medio de la palabra de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué Sofonías se lo inventó? No, era algo que el Señor ya desde un principio lo había dicho. Y Génesis capítulo 3, versículo 17 dice así la palabra de Dios.
Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por causa de nosotros. Todo esto que podemos contemplar como naturaleza y animales han sido maldecidos. Y usted puede decir, pero ¿qué culpa tienen ellos? Entienda esto por un momento. Y esto lo podemos ver aún en las familias. Cuando el pecado de un padre de familia se comete, no solo afecta al padre de familia, sino que afecta a su esposa, sino que también afecta a sus hijos. Quizás sus hijos no cometieron el pecado. Su esposa no cometió el pecado. Pero el marido, habiendo cometido esto, trajo una destrucción sobre su propia casa. Así la naturaleza que había sido confiado al hombre y a la mujer, por causa de ellos tienen que pagar las consecuencias, todo lo que esté bajo su posesión. Por eso, hermano y hermana en el Señor, entendamos esto con respecto al pecado. El pecado siempre trae consecuencias. Amén. Tanto directa como indirectamente. Por eso, con el pecado no se juega. Génesis capítulo 6, versículo 17. Dice así el Señor: y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir. ¿Se acuerda de Sofonías? Para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces vemos por medio de la palabra del Señor que el Señor solamente iba a reservar la vida de los animales que iban en el arca, solamente iba a reservar la vida de las personas, de esas 8 personas que iban en el arca. Pero todo lo demás, sea animales, sean plantas, sea lo que sea, todo debía morir. Todo debía morir por causa de este juicio que venía al hombre. Génesis capítulo 7, versículo 21 dice así la palabra del Señor: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como del ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Qué tristeza, hermano. No sé si al leer esto usted puede colocarse en el caso. Usted tiene animales. Y a veces uno tiene un sentido, un aprecio por estas creaciones del Señor. Pero que por causa del pecado todas tengan que morir es algo triste. Y muchos estarán diciendo, pero ¿por qué Dios es tan malo? No piense que Dios es malo. Él es justo. Malo es el hombre, malo es la mujer, los cuales trajeron esta consecuencia por causa de su pecado. No seamos como Adán y Eva, que estamos acostumbrados a siempre echarle la culpa al de al lado, incluso culpando a Dios por las cosas. Si el Señor va a destruir algo, Él lo va a hacer por nuestra causa. Si Dios va a destruir algo por medio de su juicio, es por causa de nosotros, es por causa de nuestro pecado. Piense que el castigo de Dios es algo tan grande que Él no se reservó ni a su propio Hijo. Piense por un momento que ni su propio Hijo halló misericordia delante de los ojos de Dios, sino que llevó todo el castigo. Dios Padre no se reservó ni un poco del castigo para Jesucristo. Todo el castigo fue sobre Él. No lo hará así con las cosas que están a nuestro alrededor. Si con Cristo fue así, un juicio tan tremendo, ¿qué quedará para lo que está a su alrededor? Entonces podemos entender que el castigo y la ira de Dios es ocasionada por el pecado manifiesto de sus criaturas.
Eso es lo triste de esto, que el pecado, como le dije, no solo afecta al individuo, sino que afecta todo lo que el individuo tiene. Así de corrupto es el pecado. Génesis 6, verso 12 dice la Escritura: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida por toda carne, había corrompido su camino sobre la tierra. Si Dios destruye las cosas, las destruye porque están corrompidas, están corruptas. La palabra corrompida en hebreo significa descomposición, significa también en sentido metafórico la ruina. ¿Qué causó el pecado del hombre y la mujer sobre la tierra? Causó la ruina de toda la creación de Dios. Causó la descomposición y la pudredumbre de todas las cosas pertenecientes a Dios. Sofonía le habla a Judá, no sólo de su juicio inmediato, sino también del juicio final, llamado la ira de Jehová. Porque entendamos su contexto, Sofonías directamente no nos está hablando a nosotros, directamente le habló a Judá. Amén. Pero nosotros, como alguien que está escuchando lo que otra persona le está transmitiendo a otra, nosotros podemos aprender de eso. Así estamos oyendo cómo Sofonías le predica a Judá y nosotros nos sentimos identificados. Es inevitable sentirse identificado con lo que aconteció con Judá y con lo que acontecerá con esta humanidad. Si por boca de Sofonías el Señor ya le estaba diciendo: voy a destruir todo, voy a destruir todo. La ira de Jehová es algo que ninguno de nosotros, como lo hemos visto en Abdías, como lo hemos visto en Nahum, la ira de Jehová es algo tremendo. Tan así que el libro de Isaías 51, Isaías capítulo 51, hablando de la ira de Jehová y esta destrucción que trae consigo, Isaías 51, versículo 6 dice: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Entiendan una cosa: la justicia de Dios no es algo que Él la va a olvidar. La justicia de Dios es algo que Él va a aplicar. Amén. Y cuando Dios pone por obra su justicia, habla de que los cielos, si usted tuviera la oportunidad de mirar por un telescopio, no solamente el primer cielo, la atmósfera que usted ve, sino que pudiera contemplar los demás planetas, y lo ve como algo tan inmenso y nos hace sentir como seres humanos tan insignificantes y tan pequeños. Parece ser algo tan grande e indestructible, pero déjeme decirle que como el humo será desvanecido. Aún la tierra, que parece ser tan inamovible, aún la tierra que pareciera que no puede ser destruida en su totalidad, por medio de Isaías dice que como la ropa vieja se va a desvanecer. Gracias al Señor, en este país la mayor cantidad de las personas no tienen que usar esas poleras, ¿cierto?, que están viejas. Es fácil a veces, muchas veces, comprarse algo. Pero aquellos que han usado alguna vez una ropa que se va desgastando, se va dando cuenta que es tanto el desgaste que va desapareciendo. Y literalmente cuando se hace un hoyo, ese trozo desapareció, porque se desfragmentó. Así el Señor está hablando: si el inconmovible cielo, si el cielo tan inmenso va a ser desvanecido como se desvanece un humo, el cual por un momento usted lo ve y al otro momento no queda absolutamente rastro de él. Así acontecerá con el cielo tan grande en el juicio de la ira de Jehová, y así acontecerá con la tierra. Vemos, conforme a la palabra de Dios, cómo toda esta ira del Señor es tan terrible. Joel 1:15 dice:
ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. La palabra ay es una palabra arcaica. Y cuando hablamos de ay, hablamos de un quejido de alguien que está sufriendo un gran dolor. Cuando hablamos de un ay, ¿cierto? Es una exclamación como si una persona al martillar se pega en un dedo. Un ay es como un grito desgarrador de una madre que pierde a su hijo. Un ay es la exclamación de dolor más grande que en la Biblia está manifiesta. Y ese ay es de ay del día, ay de ese momento, ay de ese día señalado por Dios, porque cercano está. Muchos pueden creer que queda tanto para que pasen estas cosas. Pero entiéndalo por un momento, el día de Jehová está cercano. Amén. Y cuando venga va a venir como destrucción Así es, Señor. por el Todopoderoso. ¿Quién va a hacer esto? Es el Todopoderoso. Va a destruir por completo todas las cosas. Me gusta el lenguaje que utiliza Pedro, porque cuando llega Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10, a decir estas palabras, él ya había repasado lo que el Antiguo Testamento decía. No crea que Pedro escribió cosas nuevas. Él escribió lo que estaba reflejado en el Antiguo Testamento. Lo siguió reafirmando la palabra de Dios. Muchos dicen, hay una diferencia muy grande entre el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es juicio y el Nuevo Testamento es gracia. Déjeme decirle que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es gracia y justicia. Puede hallar la gracia en cada página del Antiguo Testamento, como puede hallarlo en el Nuevo, y como puede en el Antiguo encontrar el juicio, así lo hallará también de manera más terrible en el Nuevo Testamento. Tan así que 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice así la Escritura sobre el día de Jehová. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Esta palabra en griego, pasarán, significa se desvanece como el humo. Entonces este cielo es lo mismo que estamos hablando en Isaías. Ese cielo tan inmenso se va a hacer humo. Se va a hacer humo. Y lo va a hacer, aquí le añade, con gran estruendo. Mientras se vaya haciendo humo, el sonido va a ser tan ensordecedor por la destrucción. Luego dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en que ella hay, serán quemadas. Los elementos. Cuando hablamos de los elementos, hablamos de toda la composición de la materia. Toda la composición de la materia será deshecho. Será deshecho. Aquellos que han tenido la oportunidad de ver cómo en el lugar de caletones o cómo en algún trabajo de fundición los metales son desechos. Usted puede decir, pero ¿cómo algo tan duro, cómo algo que parece ser tan firme con el calor es desintegrado? El juicio de Dios es tremendo, hermano, que ni siquiera las palabras. Por eso aquí dice cómo, siempre utiliza un lenguaje comparativo, Pedro. No está diciendo estas cosas van a ser así. Yo le estoy explicando con estos ejemplos, con algo que usted de alguna manera pueda entender y diga, el juicio de Dios es algo terrible. Amén. Yo no lo puedo describir, nunca he visto cómo el cielo se desvanece, nunca he visto cómo la tierra es destruida por completo, pero sí esa palabra destrucción me está hablando de que será algo terrible. Serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿De qué nos sirve aferrarnos a nuestro trabajo? ¿De qué nos sirve aferrarnos a nuestras cosas materiales? ¿De qué nos sirve aferrarnos a los familiares de esta tierra? ¿De qué nos sirve aferrarnos a uno u otro proyecto? Y con esto no estoy diciendo que no tengamos proyecto, con esto estoy diciendo que nuestros corazones no se carguen de estas cosas. Tengamos siempre la mirada
en que todas las cosas que están aquí en la tierra van a ser deshechas por completo. Puede creerse por la ropa de marca que se compró, puede creerse por las cosas que trae puesta, pero todas esas cosas las va a perder y van a ser deshechas. Con esto obviamente no le estoy diciendo no vivamos como miserables, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no olvidemos tener nuestra mirada en el galardón. Todas estas cosas van a quedar aquí. Sí, el Señor por medio de su misericordia nos ha bendecido, sí, pero todas estas cosas van a quedar aquí. Estas cosas, mi corazón no debe estar apegado a estas cosas. Y si usted ha entendido esto, dice, verso 11, razona. Pedro está explicando, pero él al mismo tiempo está razonando lo que él está diciendo. Y dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Cómo no debemos esperar estas cosas? ¿Cómo no debemos apresurarnos más a adorar a Cristo con todo lo que tenemos? ¿Cómo? Porque aquí no está diciendo que usted diga, viene el fin del mundo y se vuelva loco. No, aquí está diciendo, si usted sabe que estas cosas son temporales, ¿cómo no debemos dejarlas de lado para servir a Cristo? Si usted sabe que estas cosas se van a quedar aquí, a veces pueden esperar ciertas cosas, pero las cosas de Dios no esperan, no es algo que deben esperar. Porque son las cosas que van a permanecer para siempre. Por eso Cristo lo dejó claro, que no trabajemos por las cosas terrenales. Porque esas cosas terrenales se destruyen. La polilla corrompe. Los ladrones hurtan todas estas cosas. Como el hierro se vuelve hollín. Pero aquellos que trabajan para las cosas celestiales, ninguna de esta corrupción la alcanzará. Con esto yo no le quiero meter miedo. Con esto le quiero decir, tal como Sofonías, tengamos las cosas claras. Muéstreme de qué parte está usted. O de parte de Dios, o en contra de Él. Porque en las cosas de Dios no hay puntos neutrales. O está con Dios o está sin Él. Y si está sin Él es un impío. Y si es un impío, la destrucción vendrá a destruir todo lo que tiene. Y aún a usted mismo. Toda la gran tribulación es muestra de esta destrucción. Es como un pequeño visor donde podemos de alguna manera imaginarnos de lo que se tratará todo esto, sin ser la legitimidad de las cosas. Porque cuando vemos a través de estas visiones de Juan, nosotros vemos fragmentos, vemos cosas que de alguna manera podemos llegar a entender, pero estar ahí va a ser sumamente más tremendo y terrible. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, hablando de la ira de Jehová, hablando de ese día tan terrible, que culmina en Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. La ira de Dios es tan tremenda, que aún el inmenso cielo, que aún la pesada tierra, Dios no necesita moverlas. Estas mismas cosas desaparecen de la mirada de Dios cuando su ira se acerca. Si estas cosas tan inmensas son derribadas en un momento, ¿cuánto más estos corazones tan duros debieran ser alcanzados por estas palabras? Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Oh, cuán merecedores somos del justo juicio de Dios. Porque no crea que como cristianos, que usted me puede haber vestido aquí, me diga, oiga, pero usted se cree que, ¿qué se cree usted que va a ser salvo? En primer lugar,
no merecemos la salvación. Amén. En primer lugar debemos entender que merecemos este justo castigo de Dios. Merecemos que Él nos destruya, merecemos que Él nos castigue, merecemos que todas estas cosas vengan sobre nosotros. Verdad. Merecemos todo esto. Pero aunque lo merecemos, el Señor ha dado de su gracia. Y la única manera en la que usted y yo podamos ser salvos no es por cuántas obras buenas haga. La gente todavía no entiende. Y muchas veces me esmero en hablarle a las personas de que el cristianismo no es una religión de obras. Muchos han convertido el cristianismo en una religión de obras que tiene que cumplir ciertas personas una cierta cantidad de obras buenas para ser mirado por Dios y obtener el cielo. Eso es una mentira del diablo. Amén. Para llegar al cielo solo se llega por gracia. Sí. Y por el medio, el cual esa gracia pasa, es la fe. La fe de que este castigo ya lo vivió mi Cristo en carne propia. Y que este castigo que Él sufrió era el castigo que yo merecía. Y si deposito toda mi confianza en Jesucristo, si deposito toda mi esperanza, toda mi fe en lo que Él ha hecho por mí, podemos hallar salvación. Porque el castigo vino, pero vino sobre Él. Y Él nos transfirió su justicia. Por eso somos llamados justos delante de Él. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, en el lavamiento de la regeneración y su transformación por el Espíritu Santo. Amén. Por eso, querido oyente, te suplico, huye de la ira venidera. Te suplico, querido oyente, huye de la ira venidera. Huye del justo castigo de Dios. Huye de estas cosas. Huye de la ira que vendrá, huye. Porque el Señor no juega. Él vendrá a destruir todas las cosas sobre la faz de la tierra y a todos los hombres y animales. Y todo lo que hay sobre esta tierra será destruido por completo. Huye de la ira de Jehová. Huye de la ira de Dios. Te preguntarás, ¿a dónde debo ir? El juicio de Dios viene sobre la faz de la tierra, sobre todo lo que está en la tierra. No te digo aférrate a una iglesia, no te digo aférrate a un hermano, no te digo aférrate a un pastor, no te digo aférrate a las cosas de esta tierra, no te pido que te aferres a un crucifijo, no te pido que te aferres a tal o cual corporación. Si quieres huir de la ira venidera, ven y acércate a la puerta estrecha. Si quieres huir de la ira venidera, ven y acércate a la puerta estrecha. Porque amplio es el camino que lleva a la perdición. Amén. Y muchos son los que entran por él. Pero por esta puerta estrecha puede ir entrando uno a la vez. Por esta puerta estrecha, por este camino angosto, el cual es el Evangelio de Cristo. Nadie te va a acompañar, solo Cristo. Entra por esta puerta estrecha llamada el Evangelio de Cristo. Dirás tú, pero ¿cómo voy a confiar en un libro que fue escrito hace 2000 años atrás por más de 40 hombres? Pon fe en el camino angosto. Pon fe en este camino que Cristo ha trazado. Amén. Del cual me da una alegría tan grande leer este texto, que dice que ni por muy torpe que seas te vas a extraviar de este camino de santidad. Amén. Ni por muy torpe que seas te vas a extraviar. Huye de la ira venidera, huye. Y huye a esta puerta estrecha, la cual es el Evangelio de la paz. Huye y refúgiate en el Evangelio de Cristo. Huye de la ira venidera. Huye y refúgiate en Jesús. Por eso Sofonías es el que esconde, el que guarda. Dios guarda. Dios te va a proteger de esta ira. Pero tú debes acercarte a esta puerta estrecha. Huye de la ira venidera. Porque Él es el único que pagó nuestras culpas. Él llevó en sí nuestro castigo. Él llevó en sí y cargó nuestra destrucción. Su aflicción
es lo que nos salva. Amén. Él fue afligido por nosotros. Él llevó el castigo de nuestra paz. Él llevó nuestra culpa. Aquella destrucción, aquella ira, la pagó Él en su carne propia. Huye de la ira venidera. Acércate a este evangelio de paz, del cual dice el libro de Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eres declarado justo por medio de la fe en lo que Jesucristo hizo por ti. Huye de la ira venidera y acércate a este camino de la paz. Pero Sofonías sigue diciendo: destruiré a los hombres y a las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Y usted dirá: pero el Señor quiere destruir todo, pero guarda a aquellos que esperan en Él. Y si hay algo que quiere destruir el Señor, y si hay algo que el Señor quiere mostrarnos por medio de esta conversación que tiene Sofonías con Judá, si algo podemos aprender es que el Señor quiere destruir todo aquello que nos una con el pecado. Amén. Quiere destruir todo aquello que nos pueda afectar. Quiere destruir toda inmundicia y impiedad. Por eso nuestros cuerpos mortales no pueden heredar el reino de los cielos. Por eso ninguna persona que no haya nacido de nuevo puede contemplar el reino de Dios. Ninguna persona podrá contemplar este reino si no nace de nuevo. Ninguna persona podrá entrar al cielo si no es por un cuerpo transformado por Dios, porque todas las cosas deben ser destruidas. Amén. Por eso Cristo dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. El Señor quiere todo nuevo. Él va, una vez que toda esta destrucción venga, Él va a traer cielo nuevo, tierra nueva, cuerpos nuevos, corazones nuevos, los cuales Él ya por medio de su reino ha traído y ha plasmado en nosotros. Él traerá todo nuevo para nosotros. Pero luego dice: cortaré a los impíos. Si no te refugias en su evangelio, si rehusas entrar por esa puerta estrecha, si crees que la puerta estrecha llamada evangelio es una cosa ilógica para tu pensamiento, si crees que confiar en hombres que ya están muertos, si crees que confiar en los escritores bíblicos, parece cosa ilógica delante de ti, el Señor tiene una palabra para ti: cortaré a los impíos. Un impío es alguien que no practica la piedad. Y cuando hablo de piedad no estoy hablando de tener misericordia a las personas. Estoy hablando de practicar la palabra de Dios. Y aquellos piadosos son aquellos que han confiado plenamente en Dios. Y los impíos son aquellos que no confían en las promesas de Dios. Son aquellos que miran por cosa ilógica las cosas de Dios. Son aquellos que desprecian su palabra. Pero si no te refugias en su evangelio, eres un impío. Y si eres un impío, serás arrancado y quemado por despreciar una salvación tan grande. Hebreos 2:1 nos dejará una gran lección. Hebreos 2:1. Hebreos capítulo 2, verso 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué debemos hacer? Es necesario, es algo de suma importancia, es algo que debemos hacerlo lo más inmediatamente posible. Por tanto es necesario que con más prontitud, con más diligencia, necesitamos acercarnos rápidamente para atender a estas cosas que estamos oyendo. No sea un oidor olvidadizo, no sea alguien que crea y desprecie lo que la palabra del Señor está diciendo.
el Señor quiere que nosotros atendamos a estas cosas. Aquí se utiliza la palabra atendamos y deslicemos. Quizás en un sentido textual, al leerlo en Reina Valera, no entendamos lo que aquí significa. Pero cuando va al original, puede entender con más profundidad lo que el apóstol está queriendo decir. Tanto la palabra atender como deslizar son dos palabras utilizadas en la jerga marítima. Cuando aquí está diciendo, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos. La palabra atendamos en el griego es una frase que significa anclar y fijar la embarcación. Mientras que deslicemos es una frase náutica que representa una barca a la deriva. Entonces aquí dice, por tanto, es necesario que con más diligencia fijes tu ancla en las cosas de Dios. Fijes tu ancla en el Evangelio. Sé diligente, apúrate, apresúrate. Pon tu ancla en el Evangelio. Ánclate al Evangelio. Ánclate al Evangelio. Fija tu embarcación en el Evangelio. Porque no sea que tu embarcación vaya a la deriva. No sea que tu embarcación vaya a la deriva. Necesitamos no solo estar oyendo las cosas de Dios, necesitamos anclarnos a las cosas de Dios. Necesitamos ir entendiendo estas cosas, digiriéndolas. Y si el Señor ha dado de su Espíritu y nos ha transformado por medio de su gracia, si el Señor nos permite ver el reino de Dios por medio de la fe, si el Señor nos permite todo esto por medio de este nuevo nacimiento, anclémonos a Cristo, anclémonos a su Evangelio, fijemos toda nuestra vida, todo nuestro esfuerzo, todo lo que tengamos, fijémoslo en Cristo, porque es lo que nos va a quedar cuando fallezcamos. Porque es lo que nos va a quedar, querido hermano y hermana, cuando Él venga. No crea que se va a llevar sus buenas cosas. Creamos en Cristo Jesús. No sea que se vaya a la deriva. Porque aquellos que no confían en el Evangelio están a la deriva. Y cuando una embarcación era llevada por la deriva, era vulnerable a grandes tempestades que despedazaban las embarcaciones. Cuando una barca iba a la deriva, iba derecho a chocar con roqueríos, iba derecho a ser despedazada en un instante. Todos aquellos que no se fijen al Evangelio, que no se aferren al Evangelio, que no atesoren el Evangelio, que no vivan sus vidas conforme al Evangelio, van a ser despedazados en cualquier instante. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Si entiendes esto por un momento, comprenderás que ¿cómo escaparás tú? ¿Cómo escaparé yo? Si desatendemos lo que estamos hablando por medio de la palabra del Señor. Si dice, no me importa, yo no creo que esto sea cierto. ¿Cómo crees que vas a escapar en el día del juicio? Si todo castigo, la Biblia nos enseña una y otra vez, que toda transgresión y desobediencia recibió siempre justa retribución. El Señor es tardo para la ira, pero su ira va a llegar. No pienses que el coronavirus es la ira de Dios. El coronavirus es solo una enfermedad que está viniendo por la voluntad de Dios. Pero la ira de Dios es tremenda. Lee Apocalipsis y te darás cuenta, la ira de Dios es tremenda. Ánclate al Evangelio de Cristo. Aférrate. Aférrate.
a sus promesas que de gracia has recibido por la fe. O te entregas a la deriva de tu desviado corazón, que cree ser tan justo, que crees decir estas palabras no son para mí, estas palabras son para alguien que ha violado, estas palabras son para el asesino, estas palabras son para aquellos que han cometido este tipo de pecado. Déjame decirte que, según la palabra del Señor, el que no cree estas cosas ya ha sido condenado. Te estás condenando por tus propias palabras. La palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es segura. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por medio de los que lo oyeron. ¿Cómo cree que escapará si el castigo va a ser más tolerable para los que no han oído estas cosas que para vosotros que en estos momentos y que a lo largo de la historia han escuchado un mensaje de parte de Cristo? Sofonías quiere que usted entienda una cosa. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves de los cielos, los peces del mar, cortaré a los impíos, los raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Amén. Amén. Dios Padre y bendito Salvador, tu ira es algo sumamente terrible. Tu ira, Señor, ¿quién la podrá soportar si aún dice que los guerreros, aquellos que son valientes, gritarán en aquel día? Gritarán, Señor, por medio de la destrucción tan grande que vendrá. Viene una destrucción tan grande, Señor, a este mundo y la gente vive como si nada pasara. Señor amado, el mundo vive como si nada pasara, Dios mío. Y la ira de Dios se acerca a pasos agigantados, y la ira de Dios se acerca, y gente tienta a Dios diciendo, ¿a dónde que ha venido? Dice. Señor, ellos querrán nunca haber dicho esas palabras. Ellos querrán en el día del juicio, como la Escritura nos muestra, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Señor, ¿cuántas personas entenderán cuando venga la destrucción que estas cosas eran así? Y tendrán que ser dos tipos de personas que estarán en la condenación. Personas que van a llorar y llorar y llorar por haber despreciado las cosas de Dios. O estarán rechinando los dientes de rabia, o estarán crujiendo sus dientes en señal de rabia, pero la ira seguirá ahí, por amor de tu nombre. Sí sabemos que estas cosas van a ser deshechas como nosotros. No nos vamos a anclar a este evangelio. Si el evangelio es algo que nos acompañará por toda esta vida terrenal, si el evangelio es la única promesa fiel que tendremos en esta tierra, mucha gente nos puede prometer tantas cosas en este mundo y todas nos van a fallar, pero si ponemos nuestra esperanza en Dios, Él va a permanecer. Dios mío, ayúdanos a entender que tu ira es sumamente grande y que esto nos haga temblar, Dios mío. Nos haga temblar, Dios Santo, porque el pecado siempre traerá consecuencias. Pero tu gracia, Señor, tu gracia y la fe en ti es lo más grande que tenemos, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cada golpe que Cristo recibió lo debíamos recibir. Y aún el castigo más grande que Cristo recibió, el ser abandonado por el Padre al juicio. Oh Señor, el abandono de Dios sobre los impíos será el terrible y más duro castigo que ellos podrán recibir. Dios no estará para extender su misericordia común. ¿Cuántas personas hoy en día sienten los más blasfemos, disfrutan de la gracia común,
disfrutan de la misericordia y providencia común que el Señor ha extendido. Y si no le ha quitado la vida a gente en el instante por blasfemar en contra de Dios, el Señor en su misericordia no los ha destruido. Pero ¿qué será de aquellos cuando llegue la ira de Dios? Padre amado, ayude, Señor, a cada persona a entender que el mayor pecado que una persona comete es despreciar la palabra de Dios. Despreciar lo escrito en la Biblia es el pecado más tremendo que una persona puede cometer y por el cual toda la gente se va a ir al infierno por despreciar esta palabra de Dios, por despreciar su ley, por despreciar sus mandamientos, por despreciar al Cristo amado, al único que nos puede reconciliar para con el Padre. Ayúdanos, Señor, a ir entendiendo que tus juicios son justos y verdaderos. Que la gracia y la paz de Cristo sea en cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nuestro Dios les bendiga.